Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo. Este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y hoy en martes tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a teoría. ¿Bien? ¿Me ven y me oyen bien? Muy bien, ok, comparto pantalla. Ya está. Bueno, vamos a comenzar. Ay, me dio esta tos ahora. Ok, bueno, vamos aquí a las notas. Y bueno, ya estamos terminando el capítulo 1. Ya hoy o el jueves lo terminaremos. Bueno, queda aquí una parte del cálculo de ceros, pero como eso lo quiero hacer con el numérico, por eso lo he dejado para después. Entonces vamos ahora con la sección 1.5. ¿Bien? Recuerden que lo último que vimos fue resultados teóricos básicos relacionados con las ecuaciones diferenciales ordinarias y en concreto lo último, el buen planteamiento de los problemas de valor inicial bajo hipótesis de regularidad en la función del lado derecho y la importancia que eso tiene para el numérico. Vamos a seguir ahora con la sección 1.5, el problema de la aproximación numérica de las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Bien? Ok, ¿todos me siguen? Muy bien. Bueno, en general, como ustedes ya sabrán, no es posible resolver una ecuación diferencial ordinaria o un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias analíticamente, ¿bien? Suponiendo que tiene solución el problema, ¿no? ¿A qué me refiero con resolver analíticamente? Pues que en muchos casos no sabemos, porque quizá no sea posible, no sabemos encontrar una fórmula explícita para las soluciones de la EDO o el SEDO. ¿Bien? Es decir, ya saben porque seguramente lo habrán visto en algún curso anterior o lo estarán viendo ahora con el doctor Raúl o con algún otro profesor, distintos métodos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, lo que se llama integración de la solución. ¿Bien? Es decir, haciendo un calculito, utilizando resultados del cálculo diferencial integral, pues obtener a partir de la ecuación diferencial o de las ecuaciones diferenciales una expresión cerrada, una expresión manejable, una expresión explícita de la solución de la EDO o del SEDO. ¿Bien? Bueno, pues en general eso no es posible, se puede hacer con algunas que se deja, que hay algunas técnicas para hacerlo, que seguramente estarán viendo o hayan visto, pero en general pues no cualquier EDO o no cualquier SEDO se deja resolver analíticamente, es decir, no hay una técnica para resolverlo, ¿no? Bueno, algunas a lo mejor sí hay técnicas, pero son muy complicadas o te dan expresiones que no son tan sencillas, lo que sea. Bien, bueno, vamos a suponer que al menos que quede claro que hay ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver analíticamente. Como seguramente el lector sabrá, estudiando cualitativamente la EDO o el SEDO, puede deducirse cierta información de sus soluciones. ¿Bien? Esto es una parte importante de la teoría que se estudia también en los cursos teóricos de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? El estudio cualitativo de las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Y la moraleja principal aquí es que no es necesario poder calcular o no es necesario calcular la solución explícita, una fórmula explícita para la solución. No es necesario eso, si lo tienes pues mejor, pero no es necesario eso, no es imprescindible para el poder obtener información de la solución o de las soluciones de una ecuación diferencial. Bien, entonces utilizando también ideas del cálculo diferencial integral, básicamente, pues uno puede obtener ciertas propiedades de las soluciones, como pues si están creciendo, si están decreciendo, uno mira el espacio de fases,
puede mirar también convexidad, concavidad, no sé, ciertas cosas que puede mirar, si va a tener extremos relativos o no, a veces se pueden mirar también, o cosas como el signo, por ejemplo, de la solución, o el comportamiento asintótico cuando t tiende a infinito, cosas de ese tipo. ¿Bien? A veces se pueden deducir trabajando directamente con las ecuaciones diferenciales. Okay. Sin embargo, en muchas ocasiones, como por ejemplo en ciertas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, como pueden ser ciertas situaciones en física, en ingeniería, qué sé yo, en economía, en biología, en ecología, en geología, en un montón de ciencias, de otras disciplinas, ¿bien? No es suficiente con tener información cualitativa de las soluciones. Es necesario además cuantificar, ¿no? Pongan, qué sé yo, un ejemplo de... ustedes son un ingeniero, ¿no? Son ingenieros y tienen que diseñar, construir un puente y tienen que atender a ciertas leyes físicas a la hora de hacer el diseño del puente, por ejemplo. O tienen que diseñar un barco o un avión o qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, pues no basta con que le digan a las personas que lo vayan a fabricar, ¿no? Todo el proceso de fabricación y montaje que lleve eso, el comportamiento de las soluciones, ¿no? Fíjate que la estructura yo no sé cuál es, pero cuando t tiende a infinito le pasa tal cosa. Pues eso no lo lleva a ningún sitio, ¿no? Realmente te despedirían en ese momento. Uno necesita, a la hora de construir las cosas, pues uno necesita poder medir, poder cortar, poder solapar, poder soldar, poder lo que sea, ¿no? Pero uno tiene que poder cuantificar. En definitiva, básicamente es el proceso de medir. Uno tiene que saber de aquí hasta aquí, esto es lo que quiero, este pedazo es el que necesito, y aquí corto. ¿Bien? Entonces uno necesita cuantificar, poner números a las soluciones. ¿Bien? Ok. Entonces es necesario además cuantificar en muchas ocasiones. ¿Bien? O imaginen ahora, esta hora tan de moda con el COVID, ¿bien? Pues hay mucha gente que está haciendo modelitos, está haciendo modelos y están haciendo ciertas predicciones. Bueno, eso tiene sus limitaciones, pero básicamente la idea que uno quiere dar pues es de alguna manera pronosticar cómo va a ir la cosa, cuántos casos va a haber y demás. En este caso quizás sería más bien al contrario, ¿no? Porque pues claro, uno lo que quiere es predecir, uno quiere cuantificar y decirle al interesado, a la persona que tome las decisiones normalmente, cuántos casos va a haber mañana o pasado mañana y demás, ¿no? Obviamente eso son estimaciones, porque eso está sujeto a muchos factores y a mucho ruido, digamos, y entonces pues es imposible que tú adivines eso. Lo que sí se puede hacer es, y no solo cuantificando, sino estudiando cualitativamente las soluciones de los modelos que uno propone y demás, pues viendo más o menos cuál tiene que ser la tendencia de esas soluciones y saber más o menos por dónde va a ir el caso. ¿Bien? Pero en cualquier caso, pues de alguna manera tienes que cuantificar, ¿no? No es lo mismo tener 10 infectados que tener 10.000 infectados. Entonces, no vas a saber nunca adivinar cuánto, porque eso es imposible, pero sí puedes de alguna manera poder cuantificar y ver cuál va a ser la tendencia. ¿Bien? Entonces, en definitiva, es importante sobre todo para las aplicaciones o para hacerte una idea simplemente de cómo es la solución o para poder simular ciertas cosas, cuantificar, es decir, poner números, que uno sepa cuál va a ser el valor de la solución, o más o menos el valor de la solución en un cierto momento, ¿no? O en un cierto punto. Aquí falta una N. Sin información cuantitativa, los cálculos que se pueden realizar son muy limitados y, por ejemplo, no se pueden simular situaciones modeladas por las ecuaciones diferenciales, ¿no? Sin
sin números pues no puedes calcular. Y si no puedes calcular, pues no puedes cuantificar, no puedes saber si va a ser mucho, si va a ser poco, por dónde va a andar, etcétera. Entonces pues eso limitaría mucho las aplicaciones si uno no puede cuantificar. Bueno, asumiendo que no se pueden encontrar formas de evaluar las soluciones exactas, es decir, que no se puede resolver el problema, la ecuación diferencial, lo que sea, la opción que queda es tratar de encontrar algo suficientemente parecido, entre comillas, algo suficientemente parecido a las soluciones exactas, de manera que podamos hacernos una idea relativamente precisa, también en comillas, relativamente precisa, de qué pasaría si pudiéramos contar con las soluciones genuinas. ¿Bien? Entonces, por supuesto, si tú puedes encontrar la solución explícita de tu ecuación, pues ya está, solo tienes que evaluar, hacer esos cálculos y ya puedes cuantificar los valores que tienes. ¿Bien? Entonces ahí no hay problema. ¿Qué pasa cuando no puedes? O no es una opción para ti, lo que sea. No puedes contar con la solución, una expresión explícita de la solución, ¿no? Tú puedes decir que existe una solución, que tenga ciertas propiedades, lo que sea, pero si yo no puedo evaluarla porque no tengo una fórmula explícita, ¿qué hago? ¿Bien? Pues una opción razonable y con mucho éxito en la historia de la matemática, la física y de las ciencias en general es aproximar las soluciones, es decir, encontrar algo parecido, algo que se asemeje a ellas y algo que sea evaluable, que yo pueda evaluar, que yo pueda calcular con ello. ¿Bien? De manera pues con un cierto grado de precisión, pero equivocándome de manera controlada, ¿bien? Un tantito, digamos, yo puedo hacer cálculos con otra expresión y sé que lo que tengo no es exactamente lo que quiero, pero me vale, es parecido, ¿bien? Es suficientemente parecido, ¿bien? Y ahí la palabra suficientemente pues tiene importancia, añade una sutileza a la idea que estamos diciendo. ¿Bien? Entonces voy a repetir otra vez. Asumiendo que no se pueden encontrar las soluciones, la opción que queda es tratar de encontrar algo suficientemente parecido a las soluciones, de manera que podamos hacernos una idea relativamente precisa de qué pasaría si pudiéramos contar con las soluciones genuinas. Esto nos permitiría, entre otras cosas, calcular y simular. ¿Bien? Calcular y simular. Es decir, yo no puedo contar con poder calcular las soluciones exactas, entonces no puedo hacer cálculos con ellas. No puedo, no lo tengo a mi disposición. Pero si yo tengo algo con lo que sí puedo calcular y que es parecido a esto, pues con eso es con lo que voy a trabajar. ¿Bien? Para calcular, para simular. Bueno, en el análisis matemático, la forma usual de abstraer la noción algo suficientemente parecido es considerando aproximaciones. Entonces aquí la palabra clave es aproximación. Lo que vamos a obtener van a ser aproximaciones de las soluciones. En eso vamos a trabajar en este curso. Esto nos conduce al problema de la aproximación de las soluciones de Edo y Sedo, ¿bien? Y los problemas asociados al considerar condiciones adicionales, como ya hemos visto, de valores iniciales o de frontera. ¿Bien? Ok. ¿Hasta aquí me siguen todos? Ok, muy bien. Seguimos entonces. Una forma muy extendida, quizá la más usual, de conceptualizar esta situación es usando el concepto matemático de espacio métrico, que no vamos a entrar aquí en detalle, pero pues, al menos mencionarlo. Grosso modo, en un conjunto adecuado en el que se pueden puedan representar de alguna manera las soluciones exactas
y un tipo de aproximaciones que se juzguen convenientes, por ejemplo, que sean calculables y se pueda calcular con ellas en la práctica para que resulten útiles. Se define una métrica o distancia. Métrica o distancia, aquí son sinónimas. Que no es más que una aplicación, o sea, una función conjuntista, un mapeo, que asocia números reales no negativos a cada pareja de objetos en el conjunto, cumpliendo ciertas propiedades. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se conceptualiza esto de que una cosa sea parecida a otra o que vamos a aproximar con otras cosas una dada? ¿Bien? Pues con la noción matemática de espacio métrico. Bueno, es una noción bastante general, espacio métrico. Bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, lo primero que tenemos que tener es un conjunto de objetos con el que vamos a trabajar. Pueden ser, qué sé yo, puntos, funciones, vectores, dependiendo del contexto. ¿Bien? En nuestro caso, pues las aproximaciones van a ser vectores. ¿Bien? Bueno, entonces, con esos objetos, lo que buscamos es representar los conceptos con los que nosotros queremos trabajar. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, lo que hay que tener claro es que nosotros no vamos a tener nunca vamos a suponer que no tenemos la solución no sé, de una manera manejable, o si la tenemos de una manera abstracta. A lo mejor podemos decir que existe, que es una función C1 que cumple tal cosa, ok, pero numéricamente nunca la vamos a tener. Lo que vamos a hacer es representar esa solución por otro objeto que sí sea manejable. ¿Bien? En nuestro caso van a ser vectores de números, además vectores de números que puedan ser almacenados en la computadora. ¿Bien? ¿Qué más tenemos que representar? Pues no solo la solución que queremos aproximar, sino también los aproximantes, o sea, los objetos que van a aproximar lo que nosotros queremos aproximar, que es la solución de una determinada ecuación diferencial o de un sistema. ¿Ok? Entonces también tenemos que considerar que los aproximantes que nosotros vamos a considerar están representados, o son en esencia, depende de cómo uno lo mire, también en objetos de este conjunto. ¿Bien? De manera que nosotros podamos trabajar con ello y de alguna manera estamos trabajando con las representaciones de lo que nosotros queremos manejar. Aparte, pues bueno, pues uno, para que esto sea útil en la práctica, pues esa clase de objetos pues tiene que ser calculable o computable, es decir, que yo pueda, digamos, calcularlos y pueda manejarlos, y también que yo pueda calcular con ellos, ¿bien? En particular con la computadora, que yo pueda de verdad calcular y hacer operaciones con ellas como sumar, multiplicar o lo que operaciones que estén definidas, ¿bien? Que yo pueda hacer con ello cosas. ¿Okay? Bueno, entonces, cuando tengo ese conjunto de objetos en el que yo represento lo que a mí me interesa, ahí lo que hago es poner sobre él, definir una distancia o una métrica. ¿Bien? ¿Y qué es una distancia o una métrica? Pues es simplemente un mapeo, una aplicación que lleva elementos de un conjunto a elementos de otro conjunto. ¿Bien? Bueno, el conjunto de llegada son los números reales no negativos. Y el conjunto de salida no es este conjunto, el espacio métrico donde yo voy a definir, sino que es el producto cartesiano consigo mismo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque yo lo que quiero definir es una distancia. Yo lo que quiero decir es cuándo, o cuantificar cuán de lejos, cuán de distantes, cuál es la distancia entre dos elementos que yo tengo ahí, entre un par de esos objetos, entre este y este. Entonces la distancia no está definida de este objeto ¿a qué? Está definida de este objeto a este objeto. Por eso son parejas de objetos. Entonces yo puedo definir la distancia de este a este. ¿Bien? Ok. Y eso me da un número real no negativo, es decir, un número ρ mayor o igual que 0. ¿Bien? Esto de alguna manera viene a generalizar o a modelar el concepto usual de distancia que nosotros manejamos en nuestra vida cotidiana, donde pues si yo tengo dos puntos en el espacio, pues puedo medir
la longitud del segmento que los une, y eso me da un número real que tiene que ser siempre no negativo, ¿no? Porque se entiende que es una distancia. Si se le da signo porque está en un sistema de referencia es otra cosa, pero como tal de distancia de uno a otro, pues es la longitud del segmento, siempre es un número no negativo, ¿no? O uno puede medir, por ejemplo, distancias, qué sé yo, en medios de comunicación. Uno puede medir distancias no en una forma espacial, una forma métrica, ¿sí? Espacial, sino en una forma temporal, ¿no? Porque a mí muchas veces, si yo tengo que agarrar un transporte o ir en coche a algún sitio o agarrar el metro o un autobús o un tren, lo que sea, muchas veces no me interesa si estoy más cerca o más lejos en kilómetros, sino en cuánto tiempo tardo. Realmente eso es lo que me interesa, porque yo puedo estar muy lejos, pero si tengo un tren que me lleva de este sitio a cerca del otro y tardo poco, pues no me supone tanto. Mientras que si es un sitio más cercano, pero no hay ningún autobús que me pille en esa ruta, y entonces tengo que agarrar uno y después bajarme, esperar otro y agarrar otro y llegar, pues tardo más que a lo mejor llegar a otro sitio que está mucho más lejos. Entonces interesa el tiempo. Entonces, el tiempo que tardo en llegar de un sitio a otro se podría considerar de alguna manera también una medida de esta distancia, pero una distancia temporal, no espacial. ¿Bien? Pues todas estas nociones de alguna manera y muchas otras las generaliza el concepto de espacio métrico. ¿Bien? Entonces es una aplicación que asocia a parejas de objetos de nuestro conjunto de representantes, vamos a decirlo así, un número real no negativo. Claro, eso solo no basta. Para que sea un espacio métrico, como la definición matemática, pues tiene que cumplir ciertas propiedades. Tiene que ser, ya digo, no negativa, no degenerada, simétrica, cumplir la desigualdad triangular. Bueno, no me quiero parar ahí. Pueden buscar un libro de topología o de espacios métricos, de análisis funcional, lo que quieran. Seguramente ahí encontrarán la definición de espacio métrico si les interesa. Yo no quiero abundar en esto, pero sí que lo escuchen y que entiendan cómo encaja y para qué queremos estos conceptos, ¿no? Siempre que uno habla de aproximaciones, cosa habitual en análisis, pues necesita una forma de medir, de definir ese concepto de aproximación. Luego les pondré alguna referencia por si quieren checar ahí en las notas. Ok. Bueno, entonces continuamos. ¿Dónde estábamos? Aquí nos quedamos. De esta forma, dos objetos estarán más cercanos cuanto menor sea su distancia relativa, en este sentido. Cuanto más pequeña sea su distancia. Más pequeña en el sentido de que son números reales no negativos y el número más pequeño posible es el cero, teniendo de más a la izquierda posible. Lo más pequeño posible entonces es el cero. ¿Bien? Y aquí estoy, y una sucesión de objetos convergerá a otro. Bien, yo tengo un objeto fijo de referencia, yo tengo una sucesión de objetos, un conjunto infinito numerable numerado. ¿Bien? Entonces pues yo tengo estos elementos. La idea de que convergen es que están cada vez más cerca del objeto de referencia, se van acercando. ¿Bien? Bueno, pues en el contexto de espacios métricos, pues una sucesión de objetos convergerá a otro si las distancias relativas a este tienden a cero. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir que las distancias tienden a cero? Pues como las distancias son números reales no negativos, en los números reales tenemos una noción de convergencia, ¿no? Definida por... de hecho es uno de los ejemplos, o el ejemplo básico de espacio métrico, el ejemplo paradigmático, ¿bien? Prototípico, que es los números reales con el valor absoluto. La distancia entre dos números es los resto y le calculo el valor absoluto y esa es su distancia. ¿Bien? Que coincide cuando yo los pinto en la recta real, pues la distancia, la longitud del segmento, ¿no? Bueno, entonces una sucesión de objetos converge a otro dado si sus distancias de cada uno de ellos al objeto de referencia convergen a cero en el sentido de los números reales. Ya está, eso está definido. Bien, así se define esta noción. Bueno, sigo aquí. En el problema en concreto que nos ocupa, recuerden, estamos
en resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias o de sistemas, dado un problema asociado a una EDO o un SEDO que tenga solución única. Recuerden, vamos a suponer siempre, vamos a poner las hipótesis para que tengamos asegurada la existencia de solución y la existencia y la unicidad de solución, porque si no, todo esto no tiene mucho sentido, como ya comentamos. Lo que se busca es una sucesión de aproximantes que converja a esta solución, ¿bien? En algún cierto espacio métrico, en algún cierto conjunto de representantes. La idea es que queremos ir encontrando las aproximantes a la solución que asumimos que no somos capaces de encontrar de manera manipulable. De manera teórica sí, pero no de manera manipulable. Bien, entonces que nos permita hacer cálculos con ello. Entonces el paradigma es el siguiente: vamos a encontrar una sucesión de aproximantes o un conjunto de aproximantes, lo podemos parametrizar como una sucesión o como una curva, como quiera, cierto espacio. Es decir, que tenga un conjunto discreto o un conjunto continuo, depende de cómo uno lo mire. Pero bueno, un conjunto de aproximantes que en cierto sentido, con una cierta métrica, lo que sea, aproximan a esa solución. Bien, esa es la idea. Y esos aproximantes sean computables y se pueda calcular, no sean útiles en la práctica para calcular con ellos. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿O quieren que aclare algo? Bueno, solo quiero que agarre la idea general. No le voy a hacer un examen sobre espacios métricos porque este no es el lugar para eso. Solo que capten la idea de cómo encaja todo esto. Bueno, ok, vamos a hablar ahora de integración numérica y discretización. Bien, para ir acercándonos ya al sabor numérico del curso, bien, al sabor computacional. Al proceso de resolver una EDO o un SEDO, es decir, encontrar la solución explícita por medios analíticos, se le conoce como integración de la EDO o integración del SEDO. ¿Bien? Pues aquí, cuando tú dices integrar una ecuación diferencial, no estás haciendo una integral como tal, ¿no? Lo que te refieres es a resolver analíticamente la ecuación diferencial. Es un nombre que se le da por motivos históricos. Claro, de alguna manera tiene cierta... sugiere lo siguiente, ¿no? Porque puesto yo tengo una ecuación diferencial que involucra la derivada, y hablando mal y rápido, sabemos por el teorema fundamental del cálculo que integrar es lo contrario de derivar, así relajándose mucho, porque claro, si yo tengo una ecuación diferencial que relaciona la derivada, de alguna manera estoy integrando, estoy yendo hacia atrás para recuperar la función. ¿Bien? Una cierta analogía que ahí queda. Bueno, en el cálculo numérico de ecuaciones diferenciales ordinarias se trata de encontrar aproximaciones en cierto sentido de la solución. ¿Bien? Encontrar aproximaciones en cierto sentido, que luego concretaremos en cada caso, de la solución. No en una forma analítica propiamente, es decir, buscando expresiones analíticas más o menos cerradas o sencillas. Eso ya se hace en el curso de teoría de ecuaciones diferenciales, ver algunos métodos de resolución o de integración de ecuaciones diferenciales. Aquí no nos vamos a referir a eso, sino en una forma computable. Es decir, calcular ciertos valores que definan la aproximación, representados por sus desarrollos decimales, por supuesto representables en la computadora, porque vamos a usar la computadora, a través de cierto algoritmo totalmente computable. ¿Bien? Voy a repetir la frase. Entonces, no vamos a encontrar las aproximaciones de la solución en una forma analítica, sino en una forma computable, que quiere decir, en este caso que nos ocupa, calcular ciertos valores que definen la aproximación, que están representados por sus desarrollos decimales, aquí voy a añadir representables en la computadora,
a través de cierto algoritmo totalmente computable, es decir, que se puede calcular. ¿Bien? Entonces, para nosotros las aproximaciones numéricas pues van a ser eso, números, y además números en una computadora. Por supuesto, estos métodos, y pues ya lo hacía Euler y toda esa gente hace muchos años, pues como empezó esto, pues claro, uno necesitaban calcular, necesitaban dar números, y claro que estos algoritmos, pues si al final todo se reduce a sumar y multiplicar, pues tú lo puedes hacer a mano, ¿no? Pero bueno, no se trata de eso, se trata de lo que vamos a hacer, como puesto que ya estamos en el siglo XXI y tenemos computadoras que nos hacen eso y lo hacen mucho más rápido y equivocándose menos que nosotros, pues la idea es esa precisamente, obtener como aproximantes números que puedan ser calculados en un algoritmo y que puedan ser no solo calculados, sino pues representados en la computadora, ¿no? Recuerden que hay cierta clase de números que uno puede representar en la computadora y otra que no. Entonces, de lo que estamos hablando es precisamente de eso. ¿Bien? Números. ¿Y cómo representamos los números? Pues con un cierto desarrollo decimal. De hecho, si uno se pone más fino, como dijimos, ni siquiera es decimal, es un desarrollo binario. Pero bueno, no pasa nada si tienen en mente la idea de un desarrollo decimal. Entonces, estamos agarrando aproximaciones decimales. ¿Bien? De verdad estamos calculando con los dígitos del 0 hasta el 9. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Bien? Vamos a diseñar esos métodos y vamos a estudiarlos, a ponerlos en práctica. La computadora es la que va a calcular, pero nosotros tenemos que saber lo que se está haciendo. Muy bien. Entonces, en este caso se habla del problema de la aproximación numérica, de las soluciones de la EDO o el SEDO, o de integración numérica de la EDO o el SEDO. ¿Bien? Pues antes hablábamos de la aproximación, el problema de la aproximación de las soluciones, y eso pueden tratarse de distintas maneras. También hay métodos teóricos para encontrar aproximantes teóricos y que pueden tener cierta utilidad, pero aquí en concreto nos estamos refiriendo a algo numérico. Cuando digo numérico es de verdad, con números, poder calcular con los dígitos del 0 hasta el 9. Entonces ahora lo que estamos hablando es del problema de la aproximación numérica de las soluciones de las ecuaciones diferenciales o de la integración numérica de esas ecuaciones diferenciales. A eso es a lo que nos vamos a dedicar en este curso. Obviamente, continúo aquí. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Obviamente, para que algo sea totalmente computable, ha de ser finito. Pues tiene que poder calcularse en un número finito de pasos. ¿Bien? Obviamente yo no puedo decir que la solución es, qué sé yo, una sucesión de pasos. Eso tiene que acabar en algún momento. Tengo que poder decir, está aquí. A lo mejor son 1000 pasos y yo no lo voy a hacer, sino que lo va a calcular la computadora. Pero sé que al final va a ser un número finito y va a estar ahí, guardado. Lo voy a poder ver, tocar, saber que está ahí. Entonces necesitamos necesariamente que sea algo finito. ¿Bien? No puedes guardar algo infinito en la memoria de la computadora. Esto tiene que tenerlo claro. ¿Bien? Entonces, para que algo sea computable, en este sentido estricto, no estamos haciéndolo con demasiada rigurosidad, pero yo creo que se entiende la idea. Para que algo sea computable, vamos a entender que tiene que ser finito. Pues tiene que poder calcularse en un número finito de pasos. Esto contrasta con la naturaleza continua de las soluciones, pues son funciones reales de variable real definidas sobre intervalos y por tanto no pueden estar descritas únicamente por un número finito de valores. ¿Bien? Es decir, nosotros estamos hablando de una ecuación diferencial cuya solución teórica, suponiendo que exista y sea única, es una función real de variable real, es decir, una función definida en un intervalo a un espacio RD. Cada una de sus componentes son funciones que van de un intervalo a R. Eso es algo continuo, ¿no? Tanto un intervalo como los reales, pues son un conjunto, es un continuo de números. ¿Bien? Y entonces pues es bastante alejado de lo finito.
¿bien? Entonces nosotros lo que queremos realmente, los objetos asociados con este problema original, que es la ecuación diferencial o el sistema, pues son algo continuo. Y sin embargo nosotros, para poder manejarlo numéricamente, tenemos que trabajar con cosas finitas. De ahí el problema de la representación, porque yo quiero algo continuo, es imposible que lo meta numéricamente en la computadora. Imposible, no cabe, es muchísimo más grande, tiene muchísima más información. ¿Bien? Entonces por eso la idea de representar. ¿Bien? Por supuesto, estas funciones no pueden estar descritas únicamente por un número finito de valores. Fíjense que hay infinitas funciones cuya gráfica pasa por un número determinado y finito de puntos, incluso aunque sean C1. ¿Bien? Es decir, si yo tengo mis funciones, las considero sus gráficas, les puedo asociar sus grafos, que son, o sus gráficas, que son conjuntos del plano R2. ¿Bien? Entonces, si ahora yo determino, si quieren un intervalo, entonces tengo una bandita. Si yo considero una bandita vertical, si yo considero ahí ciertos puntos, ¿bien?, que no estén uno encima del otro, ¿cuántas funciones tengo que pasen por esos puntos? Pues visualmente está claro que si yo tengo ahí un número de puntitos, pues yo puedo trazar una línea que vaya pasando por todos ellos. Y si te dicen que pintes otra, pues no es muy difícil que te hagas otra, haciendo otras curvitas que pase por ellos. ¿Bien? Entonces, y uno sabe, pues, por ejemplo, cuando uno ve interpolación, que hay muchas maneras distintas de conseguir funciones que pasen por un número de puntos. ¿Bien? Unas mejores o peores según qué criterio tenga uno para medir su bondad, pero en definitiva pues son funciones. Incluso si las quieres, no es que las soluciones tienen que ser C1, entonces vamos a pedirle que sean suaves, que sean C1, como si quieres pedirle que sea C infinito. Tienes infinitas soluciones que pasen por ese conjunto de puntos. Bien, entonces claro, esa complejidad de las funciones continuas no puede estar determinado por un número finito de puntos. ¿Bien? Salvo que lo restrinjan mucho, como que estén en un cierto espacio vectorial de cierta dimensión, como por ejemplo que sea un polinomio de grado a lo sumo tanto, o cosas así, donde ya le está restringiendo la libertad. Bien, ok, entonces ahí está claro el concepto de que estamos perdiendo información al pasar de algo infinito continuo, que es enorme, a un conjunto discreto, un conjunto finito, de hecho, pues se está perdiendo mucha información. Bueno, sigo aquí. Esto nos conduce al paradigma de la discretización. Bien, hay que pasar de un continuo y por tanto un número infinito, y además muy grande, mucho más grande que numerable, de datos, un conjunto continuo de datos, a únicamente un conjunto finito de datos, obviamente discreto. Si es finito tiene que ser discreto. Bien, entonces, como digo, de pasar al nivel teórico de funciones cuya complejidad es digamos del orden del continuo. De hecho, si se considera como los conjuntos de funciones, es todavía más que el continuo, porque sería como un conjunto de potencia. Pero bueno, pongámoslo así, de una complejidad tal como el continuo, hay que pasar a un nivel más práctico, más aterrizado, más operativo, más que sea computable. Bien, y para eso necesitamos que sea finito. Entonces obviamente estamos bajando muchísimo la cantidad de información, ¿bien?, para pasar de uno al otro. ¿Bien? Y claro, pues hay que pasar por un proceso de discretización, volver algo continuo a algo discreto, no solo discreto sino finito. ¿Bien? La interacción entre lo continuo y lo discreto no es en absoluto trivial, conlleva un estudio matemático complejo. ¿Bien? Normalmente en estas áreas relacionadas con el cálculo numérico, pues uno está siempre en este tipo de situaciones.
Uno tiene objetos, depende de qué área de las matemáticas y qué cálculo numérico está haciendo, pero frecuentemente uno tiene objetos mucho más complejos y los tiene de alguna manera que simplificar para poder llegar a un nivel computable, a un nivel de numérico. Y esa interacción entre esos niveles de complejidad, entre lo finito y en el que esté uno, en este caso digamos el continuo, pues es algo que no es en absoluto trivial. Cómo pasa uno de uno a otro o luego de regreso, ¿no? Y viceversa. Eso no es en absoluto trivial y ahí hay muchas cosas que estudiar y hay problemas bastante complejos. ¿Bien? Bueno. En consecuencia, continúo aquí, en consecuencia, la aproximación numérica lleva, si quieren, a lo mejor les conviene que lo haga un poquito más grande. Vamos, no sé, ¿así lo ven mejor? ¿Con este tamaño de pantalla? ¿Sí? Perfecto, sí. Ok, qué bueno que me di cuenta ahora. Ustedes díganme, no sean tímidos, ¿vale? Si necesitan algo o no sé, pueden hacer sugerencias o preguntar. Bueno, seguimos. En consecuencia, la aproximación numérica lleva aparejado, lleva consigo necesariamente cierto grado de incertidumbre que debe asumirse. ¿Bien? Entonces tenemos cierto grado de incertidumbre porque si tenemos distintos objetos muy complejos, al simplificarlos lo que puede ocurrir es que den lugar a la misma representación. ¿Bien? Por ejemplo, como lo vamos a ver, si yo considero funciones y lo que hago para discretizar es, por ejemplo, evaluarlas en ciertos puntos, pues lo que decíamos antes, hay muchas gráficas que pasan por un conjunto finito de puntos, o lo que es lo mismo que en ciertos valores del intervalo tengan las mismas imágenes. Eso quiere decir que pasan por los mismos puntos, ¿no? Analíticamente es eso. Entonces, claro, pues si yo tengo nada más ese conjunto de puntos, ¿a qué objeto de arriba del nivel abstracto me estoy refiriendo? Pues a cualquiera de ellos, porque todos los estoy representando de la misma manera. Y ese grado de incertidumbre de cuál será uno u otro, pues no me lo puedo quitar de encima, porque como estoy haciendo esa simplificación, pues no me lo puedo quitar de ninguna manera. Y esta simplificación la tengo que hacer, como hemos dicho, para poder hacer cálculo numérico. Bueno, entonces siempre hay que asumir cierto grado de incertidumbre. Eso es imprescindible, es necesario, no hay de otra, es forzoso. En la práctica, continúo aquí, en la práctica sería algo así como pensar de la manera siguiente. ¿Bien? Entonces esto es solo un poquito más coloquial, pero yo creo que como para aterrizar toda esta parrafada que me he echado un poco más, ¿cómo decirlo? Más en las nubes, ¿no? Más abstracta o más espesa. Entonces sería algo así como pensar de la siguiente manera. Yo no sé exactamente, estoy leyendo aquí, yo no sé exactamente cuál es la solución de mi problema. No la sé en el sentido de que no la tengo, no puedo calcular con ella. Pero sus valores en ciertos puntos han de estar próximos a estos otros que yo tengo aquí calculados, ¿no? De una cierta manera. Gráficamente, pensando gráficamente, no sé cuál es su gráfica, la de la solución, pero debe parecerse a la poligonal que formo uniendo estos puntos del plano, ¿no? Entonces yo tengo aquí unos puntitos de las infinitas curvas que unen esos puntitos, inclusive que sean C1, ¿ok? ¿Cuál será? Pues no lo sé, pero yo puedo formar una muy sencillita, por decir una, ¿no? La más sencilla es ir uniendo puntos contiguos, con trozos de recta, lo que se llama una poligonal, ¿bien? Con trozos de recta. Pues yo tengo esa y pues esa misma me puede servir, ¿bien? Por supuesto no es C1, será continua, pero no será derivable en las uniones de los segmentos, pero bueno, ¿eh? Entonces gráficamente no sé cuál es su gráfica, la de la solución, pero debe parecerse la gráfica de la solución a la poligonal que formo uniendo estos puntos del plano, ¿no? Puedo pensar así. Analíticamente no puedo calcular usando la solución porque la desconozco,
pero el resultado del cálculo ha de ser similar al que realizo utilizando mi aproximación numérica. Entonces, yo no puedo calcular con la solución porque no la tengo disponible, pero tengo mi solución numérica, me la fabrico, y para todo lo que quisiera hacer con la otra, pues voy a probar a hacer cálculos con esta. Y la idea es que si mi aproximación es bastante buena, en principio me sirva. Claro, eso no vale así en general, luego hay que concretar y entrar en la letra pequeña, pero ese es el paradigma de pensamiento que quiero que ustedes entiendan. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Los demás? ¿Les parece bien? Ok. Bueno, vamos a seguir. Bueno, continúo aquí. Por otro lado, el uso cuantitativo de aproximaciones concretas ha de realizarse con precaución. ¿Bien? Entonces aquí la palabra precaución. No me gusta poner cosas raras, pero esa precaución yo la hubiese puesto en un tamaño de letra más grande y en rojo y con carteles luminosos, así. ¿Bien? Precaución. Entonces, a ver, porque recuerden que somos matemáticos. Entonces, es nuestro trabajo entrarle a la letra pequeña de las cosas. ¿Bien? Hay otra gente que se dedica a aplicar las cosas y su trabajo no es preocuparse y si saliera mal, sino vamos a pensar que sale bien, a ver hasta dónde llegamos. Pero nuestro trabajo es después ir yendo con la escoba, limpiando para asegurar que podemos estar más tranquilos, ¿no? Cada uno tiene su trabajo. Entonces nosotros como matemáticos le entramos a la letra pequeña, entonces hay que mirar todo con detalle y para eso está la rigurosidad matemática, la formalidad matemática. Bien, entonces con precaución, mirando si las cosas, mirando cuándo las cosas funcionan y cuándo no y por qué, para poder comprobar, para tener cierta seguridad, que nos dé el aparataje matemático que nosotros poseemos, ¿no? Ese es el paradigma científico que estamos usando. Entonces, repito, el uso cuantitativo de aproximaciones concretas ha de realizarse con precaución. Para validar las frases anteriores, ¿no? Todas estas que yo puse aquí de manera coloquial, de si mi aproximación es buena, pues es como si tuviera la solución, resumiendo mucho. Bueno, para validar de verdad qué tan ciertas son esas frases de verdad, ya mirando el detalle, mirándolo con lupa. Bueno, para validar las frases anteriores, es decir, para estar seguros de que no nos llevarán a contradicciones o a errores, es necesario el control de los errores de aproximación. Entonces, otra frase importante: control de los errores de aproximación. Siempre que uno aproxima está cometiendo un error. Los errores de aproximación, que no son otra cosa que la distancia, en la métrica que hayamos puesto, entre nuestra aproximación y la solución real del problema. ¿Bien? Entonces nosotros estamos aproximando un objeto, que es la solución, y entonces pues si hubiésemos dado por casualidad con la solución, pues ya está, ya la tenemos, ¿no? Aunque quizá nunca lo sepamos, no lo sé. Pero la situación general es que estamos aproximando, pero no tenemos la solución. Entonces no son distintos, por lo tanto tiene que estar a una cierta distancia positiva. Es una propiedad que se deduce de las métricas. Tiene que estar a una distancia positiva. Esa distancia, tal y como la medimos, dada por la métrica que hayamos considerado, es el error de aproximación. Es lo que nos estamos equivocando por considerar el aproximante en lugar de el objeto aproximado, la solución que tengamos. Entonces esos son los errores de aproximación y eso es lo que hay que controlar, que no se haga muy grande, ¿no? Lo que queremos es que sean pequeños. ¿Cuánto de pequeño? Pues según la situación, pero ahí está, eso es parte del chiste de esto. Entonces, control de los errores de aproximación. Por descontado, salvo en casos muy sencillos, nunca conoceremos el verdadero error de aproximación, pues conocerlo sería casi tanto como poder calcular la solución exacta. Bien, vamos a ver esto. Imaginen que yo estoy aproximando, qué sé yo, el número pi, por ejemplo, ¿no? Y yo obtengo una aproximación numérica 3.141592.
por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tan buena es esa aproximación? Pues no sé cuál es el error de aproximación. Pues es la diferencia entre pi y 3.141592, ¿no? Es decir, el número pi menos 3.141592. Bueno, el error sería el valor absoluto, es decir, siempre considerándolo no negativo, o sea que es una distancia, ¿no? Cuanto más chico sea ese error, pues más cerca estoy del objeto que quiero y entonces mejor es mi aproximación. ¿Bien? Estoy más cerca de obtener la solución. Nunca la voy a obtener, digamos, hay que estar pensando eso, pero más cerca estoy. ¿Bien? Bueno, pero imagina que alguien así en un papel infinito me escribe, no, es que fíjate que tu error realmente es esto. Y entonces empieza a poner 0.00001 no sé qué, lo que sea, ¿no? El número. Y me pone ahí las infinitas cifras decimales. Hay alguna manera mágica de hacerlo. ¿Bien? Ese es tu error. Exactamente ese es tu error de aproximación. Yo digo, bueno, pues entonces ahí la di. Porque ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener mi solución? Mi objeto aproximado. Pues ya está. Pues en este caso pi. Pues a mi aproximante 3.141592 le sumo el error de aproximación, le sumo, le resto, ¿no? Una cuestión de signo, que es 0.00001, lo que sea, y el resultado me da pi, porque el error es por definición la diferencia. Entonces despejando de ahí yo saco pi. ¿Sí lo ven? Ahí hay una cuestión de que la distancia no es lo mismo, porque si yo pienso dos vectores, pues, están dados por d componentes, por ejemplo, cada uno, y la distancia solo me está diciendo qué tan distintos están, pero no dónde están ellos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera podemos pensar que conocer el error es prácticamente conocer el dato, porque casi lo único que tendría que hacer es sumar, ¿no? Pues normalmente, si tú conoces el error es porque puedes calcularle la distancia, ¿no? Una cierta norma. Normalmente en los espacios, las métricas en muchos casos se definen, cuando se puede, se definen con normas, ¿no? Entonces yo tengo el objeto al que calcularle la norma. Entonces si tengo ese objeto y tengo mi aproximante, sumo o resto y obtengo la solución que yo quiero. Entonces, moraleja, ¿no? Que es lo que quiero que entiendan. Conocer exactamente el error de aproximación es casi tanto como decir que yo conozco el objeto aproximado. Y estoy partiendo de que no conozco el objeto aproximado y no tengo manera de calcularlo. ¿Bien? Con lo cual, normalmente la situación es esa, que yo no puedo conocer exactamente el error de aproximación. Lo que puedo hacer es estimaciones de ese error de aproximación. Es decir, básicamente estimar quiere decir en este contexto decir que esto es más pequeño que este otro número. ¿Bien? Yo puedo decir, pues 3.141592, mi error de aproximación es más pequeño que 10 a la menos 5, por ejemplo. ¿Ok? No sé exactamente cuál es, porque pues, no puedo calcular las infinitas cifras decimales de pi y nunca las voy a poder tener, son infinitas, no me caben en ningún sitio. Pero yo sí sé que como mucho me equivoco 10 elevado a menos 5. Eso es lo que voy a poder decir. Entonces, normalmente no voy a poder conocer el error de aproximación, sino que lo voy a poder estimar. Y entonces, si lo puedo estimar, el siguiente paso es tratar de controlarlo. Que quiere decir, pues, que esa estimación no se haga muy grande, mantenerla chiquita, y entonces yo sé que el error de aproximación no sé cuál es, pero sí sé que es chiquito, porque lo tengo estimado por algo que lo estoy controlando para que sea pequeño. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Sí se entendió? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, lo que sí se podrá hacer, como decía, en general, será estimar los errores de aproximación para después controlarlos. Es decir, poder decir que no sé cuánto es mi error de aproximación, pero seguro que es más pequeño que esta cierta cantidad. Con esto es más que suficiente en la mayoría de las aplicaciones, ¿bien? Porque en la mayoría de las aplicaciones normalmente lo que necesitas es lo siguiente. Bueno, si tu aproximación es bastante buena, ahora veremos qué quiere decir eso, entonces tú en lugar de tu solución puedes usar el aproximante para hacer estos cálculos
y te funciona, también con otro cierto grado de aproximación que será bueno, una cierta noción de continuidad. Si esto es pequeño en entrada, entonces esto es pequeño en salida. Digamos, básicamente ahí hay una continuidad con respecto a los datos. ¿Bien? Entonces yo lo que necesito es poder cuantificar qué tan buena es esa aproximación, es decir, qué tan cerquita están unos de otros. Es decir, que mantener pequeño el error de aproximación. ¿Cómo mantengo pequeño el error de aproximación? Pues si yo de manera teórica puedo decir, puedo estimar ese error de aproximación, decir, este error no sé cuánto es, pero es más pequeño que esto, con esta expresión, con esta formulita que yo puedo calcular en cada caso. ¿Bien? Y que dependa de un parámetro de aproximación, por ejemplo, del h, luego veremos, ¿no? De un parámetro h. Entonces, bueno, si yo tengo esa estimación, para controlarlo simplemente tengo que decir, ok, este mayorante, esta estimación, quiero que sea más pequeña que esta cantidad, 10 elevado a menos 7, me sirve. Y entonces, pues de ahí ya puedo hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué valores me sirven del parámetro para que este mayorante sea más pequeño que 10 a la menos 7? Si yo tengo eso, entonces todo va bien. Y entonces, ese paradigma, digamos, así, sin entrar mucho en las complicaciones y la letra pequeña, que depende de una definición más concreta, y que ya veremos en nuestro caso, pues ese paradigma te permite hacer ese control de los errores de aproximación, que se basa primero en una estimación de los errores de aproximación. ¿Ok? ¿Todo bien? Ok, entonces, resumiendo, si yo tengo un problema y yo no puedo calcularle la solución, lo que voy a hacer es aproximar la solución, voy a encontrar unos aproximantes. ¿Bien? Eso se puede hacer de varias maneras, también hay métodos teóricos, pero aquí nos vamos a centrar en métodos numéricos, es decir, calcular con los numeritos, con los dígitos del 0 hasta el 9, ¿no? Aproximaciones numéricas. Entonces esos aproximantes los tengo que poder construir y tienen que ser suficientemente buenos. ¿Cómo mido la bondad? Pues normalmente con una métrica. ¿Bien? Y entonces, pues yo tengo los errores, si yo me calculo mi aproximante, tengo mi error de aproximación, que es la distancia a la solución de mi aproximación con respecto a mi aproximante. Entonces yo lo que quiero es que esos aproximantes sean pequeños. Y tengo que poder controlar que esos sean pequeños para poder usarlo para otra cosa, bajo un proceso que sea continuo con respecto a los datos, porque si no, está claro que no puedes hacer nada, ¿no? Si yo me acerco aquí mucho, pero eso no me garantiza que el resultado que vaya a obtener sea parecido, pues que da igual que me esté aproximando que no. Si nadie me lo está asegurando, ¿qué más me da? Casi mejor me lo juego a la lotería y a ver qué pasa. Entonces, aquí tienes que tener una cierta idea de continuidad para que esto cuadre. Bueno, entonces tengo que controlar los errores de aproximación, cuánto me estoy equivocando. Entonces eso se basa en digamos, dos procesos. Primero, estimar los errores de aproximación, decir, no sé cuánto es, pero es más pequeño que esta expresión, y esta expresión sí es manejable, ¿bien? Y entonces yo puedo controlar. Yo digo, esta expresión quiero que sea más pequeña que esto, y depende de un parámetro. ¿Cómo tengo que poner ese parámetro para que se cumpla esa desigualdad y entonces esté controlando mi error de aproximación? Si mi error de aproximación es más pequeño que la estimación y esta expresión estimada con este valor de los parámetros es más pequeño que lo que yo quiero, fin, obtuve lo que quería. ¿Bien? ¿Sí está claro el hilo? Ok, bueno, vamos a continuar. ¿Sí? Lo del control del... Sí, a ver dónde nos quedamos. Bueno, tú me vas diciendo si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Yo quiero encontrar un aproximante de mi solución. Entonces, en general ese aproximante no coincidirá con la solución, será distinta. Por lo tanto, estará a una cierta distancia positiva. Esa distancia positiva es mi error de aproximación. ¿Bien? Entonces, ¿qué tan buena será ese aproximante? Pues cuanto más cerca esté de la solución. Es decir,
cuanto más pequeño sea ese error de aproximación. Recuerde, los errores de aproximación son distancias y entonces son reales no negativos. Entonces quiero que sean los errores de aproximación cercanos a cero. Números positivos quiero que sean chiquitos, es decir, cerquita a cero. Cerquita de cero. Bien. Entonces, ¿cómo me aseguro yo que esa aproximación es suficientemente buena? Pues quiero que el error esté cerquita de cero. ¿Cómo mido yo eso? Pues diciendo, bueno, este error es no negativo, pues quiero que sea más pequeño que un épsilon. Y el épsilon, pues el que tú quieras poner, 10 a la menos 3, 10 a la menos 7 o 10, ¿no? Todo depende de cuál serán tus unidades y cómo midan los errores, ¿no? O sea, un metro puede ser grande o pequeño. Si yo te doy la medida de una mesa, que quiero que al carpintero quiero que me corte una mesa de tanto, pues yo no le puedo decir, pues pónmela entre 2 y 7 metros. Pues no, ¿verdad? Ahora, si, qué sé yo, si voy a mandar un cohete a la luna o algo así, entonces el cálculo me dice que, bueno, pues yo tengo que salir de este punto con un error de 10 metros. Pues supongo que no variará mucho la diferencia para la escala que hay en la longitud, la distancia, digamos, hasta la luna, pues 1 metro o 10 metros, pues no es nada, ¿no? La distancia de aquí, de mi casa a la luna, pues da lo mismo que me equivoque en 10 metros. Para la práctica es lo mismo. ¿Sí se ve? Bueno, entonces todo eso depende. Pero la idea es entonces, es decir, mi error de aproximación más pequeño que una cierta tolerancia al error. Normalmente así se le llama. El valor que se le pone de límite, de referencia, es la tolerancia al error. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo me aseguro yo de si yo no puedo calcular ese error de aproximación? Porque recordemos que normalmente tener el error de aproximación es casi tanto como tener la solución. Y si la tengo, ¿para qué aproximo? Para nada, ¿no? Entonces supongo que no la tengo. Entonces tampoco tengo el error de aproximación. Entonces, ¿cómo puedo calcular que algo es más pequeño que otra cosa si ese algo yo no lo sé? No lo puedo calcular. Bueno, pues a través de estimaciones. Es decir, yo este error de aproximación no lo puedo calcular, pero sé que va a ser más pequeño que esta cantidad, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos el ejemplo de ciertas aplicaciones del teorema del valor medio, ¿no? El valor de la función en un punto menos el valor de la función en otro punto es igual a la derivada en cierto punto intermedio que vaya usted a saber quién es por la diferencia de los puntos, ¿no? Entonces, si yo no sé quién es ese punto intermedio que me dice el teorema del valor medio que existe, pero pues yo no sé quién es, así que no puedo sustituir, evaluar y ver qué me sale, pues nunca voy a poder saber qué es eso para medir. Bueno, pues yo puedo decir, bueno, pero en tamaño es la derivada en un cierto punto que no sé cuál es, pero seguro que es más pequeño que el máximo de la derivada en todos los puntos de ese intervalo, porque pues, por definición todos son más pequeños que el máximo. Y ahora si yo ese máximo, si lo sé calcular y puedo dar ahí una estimación, pues ya está, acabé. Nunca voy a saber cuál es, pero seguro que es más pequeño que la estimación que yo estoy dando. Yo pongo ahí un mayorante, estoy haciendo una desigualdad. No sé si ese punto era el que no quedaba claro, Arturo. Ok, bueno, un poquito, voy a ver si lo completo. Entonces, como digo, son dos partes. Una es la estimación del error de aproximación, que quiere decir, este es mi error de aproximación teórico, que yo no puedo calcular con él. No me sirve como tal para cálculos. Pero yo puedo, utilizando argumentos teóricos, decir que es más pequeño que otra expresión que yo sí puedo calcular con ella. ¿Bien? O depende del contexto, pero que me sirva para aplicarlo en la práctica. Entonces esa estimación me sirve para decir lo siguiente. Y ahí está el control. Bueno, pues si yo tengo esta expresión que yo puedo calcular con ella, mientras que yo esa expresión la mantenga por debajo de un cierto valor, por debajo de mi tolerancia al error, entonces uno las dos desigualdades y digo, mi error de aproximación es más pequeña que la estimación del error, que es más pequeña que el valor de tolerancia. Por lo tanto,
el error de aproximación seguro que es más pequeño que la tolerancia al error. ¿Bien? Para hacer una desigualdad estoy haciendo 2, metiendo el término de estimación en medio. Pero la ganancia que tengo pues es que algo que directamente yo no puedo calcular con ello porque es el error de aproximación, utilizo argumentos teóricos para encontrar otra cosa con la que ya sí puedo calcular y estimar y calcular cuando estoy debajo de un valor de tolerancia. Esa es la ganancia. Y entonces así se realiza el control del error. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, continuamos. ¿Seguimos? ¿Les parece bien? Ok, vamos allá. Bueno, ok, seguimos aquí con la sección 152. Entonces, ahora ya vamos a ir entrando en harina. Bien. Vamos a ver un esquema discreto para los aproximantes de soluciones. Bien. Entonces, este ya es un marco concreto, un esquema, un marco teórico que vamos a utilizar para el desarrollo de los métodos numéricos que vamos a ver durante el curso. Bien, entonces esto ya es importante y ya empezamos a aterrizar, bien, a concretar. Bueno, supongamos que tenemos una EDO, un SEDO en la forma normal. Bien, no tiene que ser necesariamente así, pero en la mayoría de los casos esto nos va a facilitar la vida. Entonces recordemos, la forma normal es x' igual a f de t x, bien, donde t es la variable independiente que vive en un intervalo AB, bien, x es una función de AB en RD, que es la solución teórica, una que nos interese, bien, y f, claro, al poner la solución uno puede estar pensando en solución única. Bueno, aparte de eso ya sabemos que a la ecuación diferencial hay que añadirle ciertas condiciones, por ejemplo, condiciones iniciales, y entonces lo que obtiene es un problema de valor inicial. Pero bueno, para explicar el marco teórico ahora no necesitamos tanto eso. Entonces x juega el papel de una solución o de la solución, y f, que va de aquí a aquí, es la función del lado derecho, que es lo que me define realmente la EDO o el sistema. Bueno, hay varias formas de discretizar los problemas asociados a una EDO o un SEDO. Bien. Una forma posible es considerar el problema sobre un conjunto parametrizado, con un conjunto finito de parámetros de funciones, que serán los posibles aproximantes. Bien. Entonces, ¿cómo discretizamos el problema nuestro de encontrar la solución o aproximar la solución? Entonces, ¿cómo lo discretizamos? ¿Cómo lo hacemos finito, ¿no? Pues una forma posible es considerar un conjunto de aproximantes que esté parametrizado. ¿Bien? Por ejemplo, tengo este problema y yo digo, a ver, yo voy a encontrar mi aproximante, no sé, de cierta manera, luego te digo cómo, pero que sea un polinomio de grado menor o igual que 4, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, yo busco un aproximante y de t de la forma a sub 4t a la cuarta más a sub 3t al cubo más a sub 2t al cuadrado más a sub 1t más a sub 0, donde a sub 4, a sub 3, a sub 2, a sub 1, a sub 0 son números reales que luego te digo cómo los construyo. Bien, bueno, pues esos son 5 parámetros, a4, a3, a2, a1, a 0 son 5 parámetros que yo tengo que determinar, pero eso ya es un conjunto finito, ya tengo que determinar 5 cosas. Entonces puedo ingeniármelas de cierta manera, eso depende ya del diseño del método en particular, pero yo, digamos, solo por poner un ejemplo hipotético, tendría que darte una receta, un algoritmo para poder calcular. Yo tengo la ecuación diferencial, tengo también, por ejemplo, unas condiciones iniciales concretas. ¿Qué cálculos tengo que hacer? ¿Cuál es el algoritmo para poder calcular esos números a4, a3, a2, a1, a 0? Pero ya lo estoy, digamos, volviendo finito. Ya, digamos, tengo que calcular 5 cosas. Si yo doy una receta con un número finito de pasos para calcular esas 5 cosas, pues ya estoy volviendo el problema, le estoy dando un aire finito, un aire computable. ¿Bien? ¿De acuerdo? Esa es una posible manera, por ejemplo.
considerar un conjunto parametrizado. Que uno podría decir, bueno, ¿y por qué mi solución va a tener que ser un polinomio de grado menor o igual que 4? Digo, no tu solución, el aproximante que yo te voy a dar. ¿Y por qué mi solución se va a poder aproximar bien por un polinomio de grado menor o igual que 4? Bueno, pues ahí entra dentro el diseño del método. Quizá bajo ciertas circunstancias de la ecuación diferencial o del problema de valor inicial, por ejemplo, el método te puede asegurar que siguiendo estos pasos puedes encontrar un aproximante suficientemente bueno o relativamente bueno de un grado tal, y si pongo 4 pues no sé, puede funcionar mejor o peor, ¿no? Eso entra dentro del diseño del método, ¿ok? Bueno, es una posible forma y ahí hay métodos de ese sabor. Bien, entonces en este caso por ejemplo, polinomio de cierto grado, los parámetros serían los coeficientes. Bueno, la forma, fundamentalmente, la forma que usaremos aquí se basa en el concepto de malla o mallado. ¿Bien? Entonces vamos a ver lo que es una malla y nos vamos a basar en ese concepto básico para ir hablando de una forma de discretizar esos problemas de aproximación, para poder deducir métodos o algoritmos para calcular aproximantes. Bueno, vamos allá. Definición 15. Permítanme beber un poco porque se me seca la garganta. Bueno, veamos el concepto de malla. Asumiendo que se quiere resolver numéricamente el problema sobre el intervalo AB, ¿bien? La malla está ligada al intervalo AB. Una malla es un conjunto de valores t sub n, con n desde 0 hasta n mayúscula, que son valores en el intervalo AB, o sea, son números en el intervalo AB, y n pues es un número natural, ¿bien? O sea, un conjunto finito, pues, de números en el intervalo AB. Simplemente eso. Los números t sub n se llaman nodos de la malla. ¿Sí? Jesús, dime. Para mí, como dije en la sección de notación, los naturales empiezan en 1. Pues tomamos ese convenio. Pero por conveniencia aquí voy a empezar los nodos en 0. No, yo el 0 aquí no le considero natural en el sentido de que 0 no pertenece al conjunto n. Bien, entonces cuando yo digo aquí n perteneciente a n, n mayúscula tiene que ser por lo menos 1, no puede ser 0. ¿Ok? No te oí, Jesús. ¿Sí está bien? Ok, vale, muy bien. Bueno, entonces lo que estamos haciendo básicamente es partir el intervalo AB en intervalos más pequeños, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo un intervalo AB, entonces yo digo, agarro un n mayúscula, el que quieran, y entonces este intervalo lo parto en ese número de pedazos. ¿Bien? Y entonces, donde he puesto el cuchillo, pues ahí me estoy quedando con esos numeritos son los t sub n, ¿vale? Muy bien. Entonces una malla es eso, es un conjunto finito de valores en el intervalo AB. Bien, los llamamos nodos. Bueno, sin pérdida de la generalidad, supondremos que la malla está ordenada, ¿no? Pues porque es más cómoda así, y entonces, pues como son un número finito, pues siempre lo podemos ordenar, ¿no? Entonces vamos a suponer siempre que t sub n menos 1 es menor que t sub n, ¿bien? Para todo n. Entonces, simplemente los estamos numerando de izquierda a derecha. El 0, el 1, el 2, el 3, hasta el n mayúscula, el índice. ¿Bien?
de izquierda a derecha. Y que los puntos inicial y final son los extremos del intervalo. Entonces, vamos a suponer, porque estamos partiendo el intervalo, entonces queremos agarrar no solo un pedacito, sino todo. Entonces, el primer nodo, t sub 0, es el número a, el extremo izquierdo del intervalo, y el número t sub n mayúscula es el extremo derecho del intervalo, o sea, b. Eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Perdón? ¿No te oí, Jesús? Exactamente, sí. Una partición. Ahora voy a hablar de eso. Ujú. Sí, por eso usé aquí el verbo partir. ¿Bien? Ok, entonces vamos a suponer siempre que la malla está ordenada, siempre se puede hacer, entonces directamente ya lo suponemos así, empezando en A y terminando en B. Bueno, los números h sub n definidos como t sub n menos t sub n menos 1, para n desde 1 hasta n mayúscula, se denominan longitudes del paso o simplemente pasos. Entonces, los números hn es la diferencia de dos nodos consecutivos y se pone el índice del de la derecha. ¿Ok? De manera que si yo parto el intervalo AB en con un conjunto de nodos, una malla t sub 0, t sub 1, t sub 2 hasta t sub n, pues las diferencias, pues yo tengo h1, no empiezo en 0, empiezo en 1, h1, h2, h3 hasta hn. Esas son las longitudes del paso, ¿bien? O los pasos. Bueno, observación, hn siempre es positivo, claro, como si yo tengo esto de aquí, pues entonces t sub n siempre es más grande que t sub n menos 1, así que esta diferencia siempre es positiva. Y pues despejando de aquí yo tengo que t sub n es el anterior más el hn. ¿Bien? Esto es obvio, solo lo pongo porque muchas veces se utilizará esto. ¿Bien? Bueno, y ahora voy al comentario que me estaba haciendo Jesús. De hecho, lo que se está haciendo es partir el intervalo de la siguiente manera, ¿no? O sea, esto es básicamente una partición del intervalo AB en los intervalos t sub n menos 1, t sub n. ¿Bien? Digo básicamente porque esta unión no es disjunta. Es disjunta salvo por los puntos de intersección. ¿Bien? Es decir, pues los estoy poniendo cerrados. Podría ponerlos cerrados, abiertos, pero no me voy a complicar porque me da exactamente igual. No necesito que sean una partición. Pero simplemente es la idea. Entonces yo tengo un intervalo AB. Entonces yo tengo desde A, que es t sub 0, hasta el t sub 1, del t sub 1 al t sub 2, del t sub 2 al t sub 3, del t sub 3 al t sub 4, ahí hasta que llego a B. Entonces sí, estoy partiendo de un intervalo AB en n intervalos distintos, que son de la forma t sub n menos 1, t sub n. ¿Bien? Ok. Y que básicamente son disjuntos, salvo porque en los nodos interiores estoy solapando. En un nodo interior, desde 1 hasta n menos 1, pues está en el de la izquierda y el de la derecha. Podría ponerlo solo en 1, pero es que me da igual. No lo voy a necesitar. Es solo para que quede clara la idea. Bien. Entonces la unidad disjunta salvo por los puntos de intersección, que son los nodos interiores t sub n desde 1 hasta n menos 1. Bien. Y además para cada n desde 1 hasta n, el paso hn es la longitud del intervalo t sub n menos 1, t sub n. Bien. Así que estos pasos son las longitudes de esos intervalitos en que estoy partiendo el intervalo AB. Bien. La diferencia entre un nodo y otro consecutivos son las longitudes de esos intervalos. Está claro. Bien. De esta forma se ha de tener que B menos A es la suma de los HN. Pues claro, la longitud de todo B menos A pues es la suma de las longitudes, como básicamente son disjuntos, la suma de la longitud de esos intervalos que son los HN, ¿no? O si quieren de otra manera, si yo voy sumando los HN, bien, voy a sumarlos porque me apetece al revés, ¿no? Entonces yo sumo el último, HN, pero eso es T sub n menos T sub n menos 1, o sea, B menos T sub n menos 1. Ahora le sumo el siguiente, HN menos 1, N mayúscula menos 1. Entonces yo tengo B menos T sub n menos 1 más T sub n menos 1 menos T sub n menos 2. Con lo cual lo que tengo es B menos T sub n menos 2. O
sumo otro, se me vuelve a cancelar, hasta que al final sumo el primero, que es H1, que es T1 menos T0, se me cancela el T1 también con el anterior y me queda B menos T sub 0, que es B menos A. Es una suma telescópica. ¿Bien? O sea que eso no necesitas la noción geométrica para darte cuenta de eso, sale directamente. Si yo voy sumando los HN, sustituyo esa expresión, los T sub, que es T sub n menos T sub n menos 1, cancelo los términos interiores y me queda B menos A. Ya está, todo muy sencillito. ¿Ok? Pero bueno, quiero que quede clara la idea. Todo esto es muy sencillo, pero es importante que quede claro. ¿Bien? Ok, bueno, ahora vamos con medios uniformes. Ok, ¿está claro? ¿O quieren que repita algo? Sí, esto es muy importante tenerlo claro porque durante todo el curso vamos a utilizarlo. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Perfecto. Una clase importante de mallados o de mallas son las mallas uniformes o de paso constante. ¿Bien? No son las únicas que vamos a utilizar, de hecho son muy importantes porque hay métodos que son muy efectivos que no son de malla constante, pero los métodos más sencillitos que vamos a ver, con los que vamos a empezar, son los de mallado uniforme. ¿Bien? O de paso constante. Entonces, definición 16. Una malla se dice uniforme o de paso constante si existe H positivo, denominado longitud del paso, o simplemente paso, tal que todos los HN son igual a este H. ¿Bien? O sea, una malla uniforme o una malla de paso constante es una malla en la cual todos los pasos son el mismo. Y lo llamamos en lugar de HN, H. Porque como es el mismo, no depende de N. ¿Bien? Entonces, geométricamente, ¿qué quiere decir? Pues si todos los HN son el mismo, son H, quiere decir que todos los intervalitos en que estoy partiendo el intervalo AB tienen la misma longitud. ¿Bien? Entonces, por eso se dice una malla uniforme, pues, porque es uniforme en el tamaño. ¿Bien? Entonces yo tengo un intervalo AB. Entonces, esto es como cuando estás en un cumpleaños y te dicen, a ver, hay que partir una tarta. Entonces somos 10 gentes, pues arréglatelas para partir la tarta y que los 10 pedazos sean más o menos iguales. Para que nadie se enoje y diga que es que mi pedazo es más pequeño que el de otro, ¿no? Sobre todo si es un cumpleaños de niños, ¿ok? O de adultos que quieren ser niños todavía, ¿vale? Entonces, pues quieres que todos los pedazos tengan el mismo tamaño, en este caso la misma longitud, y entonces pues vas partiendo de la misma longitud, ¿ok? Sencillo. Muy bien. Pues eso es un mallado uniforme. Bueno, nótese que en el caso de un mallado uniforme se ha de tener necesariamente que el paso H es igual a B menos A sobre N. Entonces esta ecuación 1.32 es una ecuación básica, es elemental, que relaciona la longitud de paso o longitud del paso con el número de nodos y la longitud del intervalo. ¿Ok? Bueno, y esta es una identidad elemental que se utiliza muy a menudo porque te relaciona. Pues si tú me dices, si tú quieres primero un mallado uniforme, claro, si no es uniforme tienes que decirme quiénes son los nodos, si no, o ver de qué manera se genera. Pero si es un mallado uniforme, es lo mismo que me digas, una vez que digamos tenemos fijo el intervalo AB que queremos trabajar, es lo mismo decir la longitud del paso que decir el número de nodos, porque con uno saco el otro. ¿Vale? Ok. ¿De dónde sale esto? Pues muy sencillo. Si B menos A es la suma de los HN, pero todos los HN son igual a H, pues esta suma es sumar H más H más H más H n veces, o sea, N por H. Despejando de ahí, yo obtengo esta identidad de aquí. ¿Vale? ¿Sí se ve? ¿Hay alguna pregunta? Ok, bueno, mallados uniformes son los que con los que vamos a empezar. Bueno, además en este caso se tiene que T sub n, fíjense, aquí decíamos, sí, siempre T sub n es igual a T sub n menos 1 más HN. Sí, pero en el caso de mallados uniformes, T sub n es igual a más N por H, ¿no? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque
Muy sencillo, porque t sub n es igual a t sub n menos 1 más h. Pero t sub n menos 1 es t sub n menos 2 más h. Con lo cual, t sub n es t sub n menos 2 más h más 2h. Vuelvo a repetir la misma con t sub n menos 2, que es t sub n menos 3 más h. Entonces me queda que t sub n es igual a t sub n menos 3 más 3h. Repito hasta que llego al final, y entonces lo que me queda es, lo repito n veces. Si estoy en el t sub n, tengo que hacer n veces para atrás hasta llegar al t sub 0, y entonces al final lo que me queda es t sub n es igual a t sub 0, que es a, más n veces por h. Pues esa es la fórmula que estoy diciendo, ¿no? Esta de aquí. Esta fórmula vale también para n igual a 0, porque cuando pongo aquí 0 esto me cancela y me queda a, y t sub 0 es a. Bien. Ok. ¿Están claras las fórmulas 1.32 y 1.33? ¿Sí? Muy bien. Esas son fórmulas muy sencillitas. Bueno, aquí no hay mucha miga, ¿bien? Pero tienen que tenerlas claras porque luego pues, para programar son fórmulas que se utilizan a menudo, ¿no? Depende de cómo uno lo programe, pero son útiles. Entonces tenganlas presentes. No tienen ninguna dificultad, nada más fijarse en ellas. Ok, bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿qué iba a decir? Por cierto, fíjense, un mallado es, uniforme o no, un mallado es una colección de puntos t sub 0 hasta t sub n. Bien, entonces estoy dividiendo el intervalo AB en n mayúscula intervalitos. Tengo n mayúscula segmentos. Entonces, ¿cuántos pasos tengo? N mayúscula, desde h1 hasta hn. ¿Cuántos nodos tengo? N más 1, porque desde t sub 0 hasta t sub n. Ok, entonces tengo en un mallado asociado al número n mayúscula, tengo n mayúscula pasos y n mayúscula más 1 nodos. Siempre es uno más, ¿vale? Lo digo porque cuando uno dice nodos y los pasos, pues siempre es uno menos. Hay un nodo más que pasos o hay un paso menos que nodos, ¿vale? Es una tontería, pero que uno a veces se despista y se confunde con eso, simplemente por no prestarle atención. Bien, bueno, ok, seguimos. Basándonos en un mallado, ¿bien? Una función x de AB a RD viene representada, una función de AB en RD viene representada por el conjunto de vectores u sub n igual a x en t sub n, para n desde 0 hasta n mayúscula. Bien, fíjense que esto que estamos viendo es aquí esquema discreto y de hecho finito para los aproximantes de soluciones. Entonces vamos a hablar de las soluciones y de sus aproximantes. Entonces queremos, como ya habíamos dicho antes, ligándolo con lo anterior, a representar con algo finito funciones. Entonces las soluciones y también los aproximantes, que de hecho genuinamente los aproximantes van a ser en sí discretos porque se obtienen con un cálculo discreto. Si los quieres considerar luego representando a una función o lo que sea, pues allá tú, pero realmente lo que tienes es algo finito. Bueno, en cualquier caso, en este paradigma con un mallado de base, lo que consideramos es la representación a través de la evaluación. Fíjense que aquí estoy evaluando la función x en los puntos del mallado, en los nodos del mallado. Estoy evaluando x en t sub n. Entonces, como x es una función de AB a RD y los puntos t sub n están en el intervalo AB, tiene sentido evaluar la función x en el punto t sub n. Bien, a eso lo llamo u sub n, le doy este nombre, tengo n más uno de ellos, desde 0 hasta n mayúscula, y estos, ¿qué son? Pues son vectores de RD, porque la x toma valores en RD. Entonces estos u sub n son vectores de RD. ¿Y cuántos tengo? N más uno de ellos. Entonces cada uno de ellos está en RD, así que esto es como tener si quieren puestos en columna, lo pueden ver como una matriz, como quieran verlo. El caso es que al final tengo d por n más 1 numeritos. ¿Ok? Números reales en principio. ¿Bien?
Otra cosa es que al evaluarlo uno cometa el error por las truncaciones de los desarrollos decimales y lo que sea. Y entonces, bueno, pues sí son números reales, pero realmente son de cierto tipo, que son los que puedo almacenar en la memoria. Pero bueno, obviando por ahora eso, lo que tengo son esas evaluaciones de la función en los nodos de la malla. Entonces son n más 1 nodos, así que tengo n más 1 evaluaciones y por tanto n más 1 vectores de RD que llamo u sub n. ¿Ok? Entonces siempre que yo tenga una función x de AB en RD, la puedo representar por estos vectores. ¿Que estoy perdiendo mucha información? Sí, claro, ya lo habíamos dicho, ¿no? Como yo tengo una función que es una curva de AB RD, entonces en RD yo tengo así una curvita y yo estoy sustituyendo esa curvita en RD por n más 1 puntos por ahí. Que sí, la curva pasa por ellos. En los instantes t igual a t sub 0 hasta t igual a t sub n. Pues sí, eso es lo que estamos haciendo. Quedarnos de todo ese continuo solo con un número finito de puntos. ¿Vale? O sea, d por n más 1 numeritos. Bueno. Muy bien. Ahora, esto era a partir de la función obtener los vectores, ¿no? La representación. Bueno, recíprocamente, dado un conjunto ordenado de vectores u sub n, de 0 hasta n mayúscula, son n más 1 vectores de RD. Digo ordenado porque no solo decir tengo n más 1 vectores, tengo que decir quién es el primero, u sub 0, quién es el segundo, u sub 1, y quién es el último, u sub n. Entonces es un conjunto ordenado. Pues si los cambio de orden es otra cosa distinta. ¿Bien? Bueno, dado un conjunto ordenado de n más 1 vectores en RD, se considera que este conjunto de vectores representa a cualquiera de las funciones anteriores, de estas funciones que van de AB en RD, ¿bien? Que cumplen, la voy a llamar y, que cumplen que y en t sub n es igual a u sub n para n desde 0 a n mayúscula. ¿Bien? Es decir, dado un conjunto de n más 1 vectores en RD, llamados u sub n, pues yo digo que van a representar a cualquier función y de AB en RD cuya gráfica pase por esos puntitos, esos vectores u sub n. Y ya está. En los puntos t igual a t sub 0 hasta t igual a t sub n. Ya está, ¿no? Recíprocamente. Como habíamos dicho, claro, pues ¿cuántas funciones hay que pasen cuya gráfica pase por un número finito de puntos? Pues infinitas. Las que tú quieras. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Sí se entendió? ¿Todo bien? Ok, vale, continuamos. Muy bien. Bueno, en este contexto, sigo aquí, en este contexto, fijado un problema asociado a una EDO o un SEDO, por ejemplo, un problema de valor inicial, con solución única x de AB en RD y una malla t sub n del intervalo AB, ¿se entiende? Un método numérico de resolución de la EDO o el SEDO, es decir, un método numérico, es un procedimiento para generar el aproximante u sub n, este de aquí, como hemos dicho, en el sentido de que u sub n tiene que ser parecido, tiene que estar cerquita de x, la solución, en los puntos t sub n, para n desde 0 hasta n mayúscula. ¿Bien? Entonces, un método numérico ya en el contexto este de, por ejemplo, los problemas de valor inicial, pero también para los valores de frontera, etcétera. Un método numérico es un procedimiento, un algoritmo, una receta, como quieran verlo, ¿no? Para entendernos, algo que me explica cómo yo, a partir de la EDO y las condiciones adicionales, por ejemplo, condiciones iniciales, yo me fabrico los aproximantes u sub n, aproximantes de esa solución. En el sentido, ¿cuál? Pues en el que yo quiero, ¿no? Que es que u sub n sea parecido a la solución teórica
X evaluada en T sub n, ¿no? O sea, esta condición de aquí. ¿Ok? Entonces este símbolo es como parecido, de aproximación. Esto quiere decir que la distancia de este a este es pequeña, en el sentido de cierta métrica que uno le ponga, ¿no? ¿Visto? Bien. Ahora, ¿por qué no le pongo u sub n igual a x en t sub n? Bueno, pues entonces no sé, más que un aproximante sería, pues ya tengo un objeto que me está representando la verdadera solución. Bien. Pero eso en general, como digo, no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque yo numéricamente no voy a conocer la solución. Si yo pongo un mallado, yo puedo saber que, teóricamente, que existe la solución de mi problema, es única y lo que sea. Pero yo en general no la voy a conocer numéricamente, no la puedo evaluar. En general, salvo en ejemplos simples o que se dejen integrar analíticamente, en los que uno pueda calcular los errores directamente para ver qué tal va, pero con propósito divulgativo más que otra cosa, ¿no? Porque en general los problemas que uno tiene y donde tiene chiste la aproximación numérica, pues es por eso, porque no te puedes calcular la solución. Entonces, yo no voy a saber en general, dado una malla, quiénes son los valores, los vectores x en t sub n. No lo voy a saber, no lo voy a poder calcular. ¿Ok? Entonces yo tengo que dar una receta de cómo me fabrico unos ciertos u sub n, que de alguna manera, por cómo me fabrique la receta, por las explicaciones que yo quiera dar, ahí me las arreglo, para que los u sub n sean parecidos a los x de t sub n. No los puedo calcular, pero teóricamente yo voy a poder decir que van a ser parecidos cuando pase cierta cosa, ¿no? Ahí va a haber parámetros de aproximación, etcétera. Pero bueno, esa es la idea. ¿De acuerdo? Es decir, que dentro del método numérico yo voy a considerar los errores de aproximación u sub n menos las distancias de los u sub n a los x en t sub n, ¿bien? Y voy a poder estimar eso por unas ciertas cantidades que, bajo ciertas condiciones, considerando una cierta tendencia en los parámetros de aproximación, eso me vaya a cero. Es decir, los errores de aproximación se van haciendo tan pequeños como yo quiera. ¿Bien? Tan pequeños como yo quiera. De manera que cuando yo ponga una cierta tolerancia, yo puedo encontrar valores de los parámetros de aproximación de manera que esas estimaciones de los errores son más pequeñas que mi tolerancia al error, y por lo tanto yo tengo un error de aproximación, no sé cuál es, pero más pequeño que mi tolerancia al error. Entonces tengo controlado el error. Puedo afinar más y más, todo lo que yo necesite, los errores de aproximación. ¿Bien? Eso quiere decir que puedo hacer los errores tan pequeños como yo quiera. Es decir, puedo encontrar aproximaciones arbitrariamente buenas, o sea, más y más cercanas a la solución real, aunque yo nunca pueda calcularla exactamente, numéricamente, con toda la precisión, nunca pueda. ¿Sí se entiende? Ok, muy bien. Bueno, pues continuamos si me preguntas. A ver, ¿por dónde vamos? Ok, entonces quédense con esto. Entonces repito, para que quede claro. ¿Qué es un método numérico? Obviamente en este contexto de las E2. Es un procedimiento para generar el aproximante u sub n, en el sentido de que se tenga esto de aquí. ¿Bien? Bueno, un método numérico basado en las mallas. ¿De acuerdo? Hay otro tipo de métodos numéricos, pero fundamentalmente lo que vamos a utilizar en este curso, basados en mallados. ¿Bien? Bueno. Ahora, todo método debe estar acompañado, aparte de las consideraciones algorítmicas que expliquen cómo se calculan los aproximantes, ¿no? Obviamente, dar un método numérico, ¿qué quiere decir? Pues dar el procedimiento de construcción de los u sub n. Es decir, decirme el algoritmo, decirme la receta que yo tengo que seguir, hacer esta operación, después esta, con lo que te sale haces esta, en un número finito de pasos, dar el algoritmo con el cual yo me puedo construir mis aproximantes u sub n. ¿Bien? Entonces, esas son las consideraciones algorítmicas, explicar en qué consiste el método. Bueno, aparte de eso, pues uno tiene que discutir más cosas.
Bien, hay ciertos estudios complementarios que conviene hacer, como por ejemplo el de la convergencia del método o el del costo computacional del método. ¿Y qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, la convergencia, estamos hablando de la justificación cuantitativa de las condiciones 1.34, que es esta aproximación de aquí. ¿Bien? Es decir, bueno, bajo qué condiciones, con qué hipótesis yo puedo asegurar que con una cierta tendencia estos métodos numéricos siempre dependen de un parámetro de aproximación, que normalmente tiene que ver con qué tan fina es la malla que estás poniendo. ¿Qué quiere decir que tan fina es la malla que estás poniendo? Pues que yo estoy poniendo más y más puntitos, de manera que están cada vez más juntitos, más juntitos, más juntitos. Es decir, el H es más pequeño, el N mayúscula va creciendo. Bien, básicamente es eso. Entonces un resultado típico de convergencia es cuando H tiende a 0, o si quieren cuando N mayúscula tiende a infinito. Bien, este método numérico converge a la solución, lo cual quiere decir que la distancia entre el conjunto de los U sub n y las evaluaciones de la solución teórica en esos puntos del mallado de x en t sub n, eso tiende a 0. Bien, a eso nos estamos refiriendo. Bien, entonces resultados de convergencia, es decir, medir cuantitativamente que se den de verdad estas condiciones, ¿no? ¿Y cómo se mide eso? Pues a través de una cierta métrica, bien, y justificando por qué esas distancias se van haciendo pequeñas, van a 0. ¿Bien? ¿Qué más? Cómo de pequeños hay que tomar los pasos, ¿no? O cuántos hay que tomar. Lo de cómo de pequeños tiene que ver con el h, que h sea pequeño, o cuántos hay que tomar tiene que ver con que el n mayúscula sea grande, para tener un cierto grado de aproximación, control del error. ¿Bien? Es decir, pues eso, yo quiero que el error medido en cierta métrica de mi aproximante sea más pequeño que tanto. ¿Qué tiene que pasar para que sea eso? Para que ocurra eso. Entonces el resultado típico es si h es más pequeño que tanto, o si n mayúscula es más grande que tanto, entonces yo tengo esto de aquí, ¿no? En el caso de que puedas tener estimaciones concretas, ¿no? Una expresión explícita de esa continuidad, ¿no? O simplemente en general, bueno, pues cuando h tiende a 0, pues estas distancias, estos errores van a 0. Bien, bueno, aquí es importante, como vuelvo a repetir, para tener el control explícito del error, lo cual que es una cosa que se suele utilizar en la práctica, porque pues está muy bien que tienda a 0. Tú dices, sí, si tomas, es como si te dicen, a ver, dame un aproximante para que mi error efectivamente sea más pequeño que 10 a la menos 7. Tú le dices, no, sí, el que quieras. O sea, cuando h tiende a 0, esto va a 0. O sea, que seguro lo puedes encontrar. Y dice la persona, sí, pero dame uno. ¿Cuál tomo? No te preocupes que lo vamos a poder encontrar. Cuando h tiende a 0, tú lo vas tomando pequeño, y los errores de aproximación van a 0. Y entonces seguro que al final van a ser más pequeños que 10 a la menos 7, como me pides. Y es como que sí, que ya te estoy entendiendo, pero que me des uno en concreto que me sirva. ¿Sí ves la diferencia? Entonces una cosa es el resultado de convergencia, que es los errores de aproximación bajo ciertas hipótesis van siendo arbitrariamente pequeños, y otra cosa es decir, bueno, qué tan pequeño tiene que ser el parámetro de aproximación para que efectivamente yo tenga que mi error de aproximación es más pequeño que una cierta tolerancia. Entonces ya estoy midiendo exactamente, estoy controlando de verdad con detalle la aproximación, que en la práctica normalmente uno eso es lo que necesita, ese control del error. Para poder hacer ese control del error es necesario tener, como hemos dicho, una estimación del error de aproximación en términos de una expresión que sea calculable. Yo puedo decir, el error de aproximación no tengo ni idea de cuál va a ser, pero es más pequeño que esto. Y esto lo puedo calcular y de ahí yo puedo despejar el parámetro de aproximación. Yo tengo esta estimación del error, esta expresión mayorante del error de aproximación más pequeño que mi tolerancia, eso es una desigualdad, y de ahí yo tengo un h que puedo despejar y decir, mira, despejo h más pequeño que esto. Por fin ahora me entendiste,
Ya me estás diciendo un h que me sirve. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Entonces, para poder hacer ese control cuantitativo del error, es necesario, como normalmente se hace, realmente no veo otra manera, haciendo una estimación teórica del error de aproximación. Y ya con la estimación uno puede plantearse hacer el control cuantitativo del error. Esto es muy importante. ¿Sí se entiende? Esto en abstracto. Ahora después que veamos ya métodos vamos a ver cómo se aterriza esto en casos concretos. ¿Bien? Pero solo quiero que entiendan la idea en general. Bueno, continuamos. Otro estudio complementario a los algoritmos de los métodos numéricos. Pues ver, por ejemplo, qué tan difícil o rápido es calcular los aproximantes. ¿Bien? Es decir, básicamente, sí, cuando h se va acercando a 0, pues los errores de aproximación se va acercando a 0. Sí, pero ¿qué tan rápido? O sea, si yo h lo bajo un 10%, ¿cuánto me baja el error de aproximación? ¿También me baja un 10% o me baja una centésima parte? Es un 1% del anterior. O sea, es decir, a variaciones pequeñas de h, ¿cómo responde el error de aproximación? ¿Va a 0 muy rápido o va a 0 más despacito? Entonces tengo que hacer h más y más pequeño para conseguir que al final se meta por debajo de la tolerancia al error. ¿Qué tan rápido? ¿No? Eso tiene que ver con los órdenes de convergencia y demás, que veremos. ¿Y qué tan costoso es el algoritmo? No es lo mismo un algoritmo que tienes que hacer un número de pasos y en cada paso yo tengo que hacer una suma y dos multiplicaciones, a otro algoritmo que a lo mejor es el mismo número de pasos o quizá alguno menos, pero en cada paso en lugar de hacer una suma tengo que hacer 100 sumas y en lugar de hacer dos multiplicaciones tengo que hacer 50 multiplicaciones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en eso también yo mido la velocidad. Porque no es solo el número de pasos que yo tengo que hacer, que tiene que ver con lo de antes, sino también cuántos cálculos yo tengo que hacer en cada operación. Porque al final lo que yo voy a esperar es lo que la máquina tarde en hacerlo. ¿Bien? Entonces, si tiene que hacer menos pasos, pero cada paso tiene que hacer muchas más cuentas, se va a tardar más. Entonces, en definitiva, al final lo que me interesa es también ver el costo computacional de un algoritmo. ¿Bien? La eficiencia de ese algoritmo. ¿Qué tan bueno es? Porque aquí la idea es qué tanto puedo conseguir con el menor trabajo posible de cómputo. ¿Ok? Bueno, y ya para acabar la clase de hoy, que ya son las 2. Observación 4. Nótese que dada una aproximación numérica u sub n, hay infinitas funciones que puedan estar representadas por ello, ya lo hemos comentado. Es decir, que cumplan y de t sub n igual a u sub n. Yo tengo el aproximante y quiero considerar una función cuyo representante sean los u sub n. Una forma sencilla y estándar de construir una es haciendo interpolación a partir de esos valores. Es decir, yo tengo los puntitos, ahora quiero construirme una función cuya gráfica vaya pasando por esos puntitos. Por ejemplo, por interpolación. ¿Bien? El ejemplo más sencillo, usando interpolación lineal, es decir, construir una poligonal que vaya uniendo los puntitos, ¿no? Trozos de recta, es decir, funciones que sean polinomios de grado menor o igual a 1. Entonces, una poligonal y de A, B en R, que se define de esta manera, pues esto es interpolación lineal. Esto es una función en T. A ver, para T en cada uno de estos intervalos se utiliza esta expresión, es decir, se tienen n mayúsculas expresiones distintas, está definida a trozos. Entonces es una función de T y el T solo aparece aquí, entonces esto es un polinomio de grado menor o igual que 1 en T. ¿Bien? Considerando las componentes, porque estos son vectores de RD, entonces pues D puede ser 1 o mayor que 1. ¿Bien? Pero bueno, esta expresión ahí sigue siendo válida, y entonces simplemente estoy poniendo una expresión que en T sub n menos 1 valga U sub n menos 1 y en T sub n valga U sub n. Interpolación lineal. ¿Bien? Pero bueno, ahí está para que quede claro para todos. Este aproximante continuo, en el sentido que y es una función de AB en R, en ese sentido, tiene la ventaja de ser fácil de calcular. Pues es esta cuentecita de aquí, ¿no? Es lo primero que a uno se le ocurriría para interpolar. Y la desventaja de que en general no resulta una función C1. ¿Por qué? Bien, estamos uniendo con trozos de recta, entonces sí me va a salir una función que sea continua, pero no que sea continuamente derivable, es decir, con derivada continua. ¿Por qué? Lo verán en el próximo capítulo, pero me gustaría que lo pensaran ustedes.
Bueno, ¿hay alguna pregunta? Ok, los demás. Ulises, Lucero, Carmen, Pedro, ¿todo bien? ¿Tienen ninguna pregunta? Ok. Bueno, perfecto. Pues nos vemos el próximo jueves a la 1. ¿Bien? Aviso, les voy a empezar ya a poner prácticas para que ustedes me entreguen. Se las voy a colgar en Google Classroom. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, estén checándolo todos los días, aunque no tengamos clase, para que vean si he colgado algo, que vayan trabajando en ello. Van a tener fecha de entrega. No lo voy a poner al día siguiente, ¿no? Les daré como una semana aproximadamente. Pero entonces estén checándolo para que estén conscientes. También es buena idea que estén en contacto entre ustedes, así pues se van avisando, ¿no? Pero ahí ya cada uno. ¿Ok? Nos vemos el jueves. De nada. Hasta luego. De nada. Hasta luego.